Buen día, iglesia, ¿cómo está? Bendecidos. ¿Estamos apagados, no? ¿Cómo que estamos apagados? ¿Cómo está? Eso, ahí sí, pues. Estamos en ya las vísperas de fin de año, Navidad. Quizás tiene la mente ocupada en otra cosa, pero dice el libro de Filipenses 4 que debemos pensar en lo bueno, en lo puro, en lo que es digno de alabanza. Si hay virtud alguna, dice, en esto pensar. La mente ocupa una importancia tan grande en nuestra vida. Dice Proverbios que como es el hombre en su corazón, tal es él. Romanos dice que si ocupamos nuestra mente en las cosas de la carne, es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cierto? Así que este fin de año sea un tiempo de vida y paz para usted, para su hogar, para su interior. Que sea un año en el que nos propongamos a ser fructíferos para el Señor. Ahora depende a lo que llamemos fruto, ¿cierto? Pero ser fructífero no tiene que ver con multitudes ni con el éxito de la vida. Tiene que ver con Cristo, con Él, con el fruto. Eso añadirá lo demás. Porque podemos ser exitosos pero sin fruto. Podemos tener dones pero sin frutos, sin el fruto. Y como fuimos llamados a trabajar en la viña, ¿y qué se hace en una viña? Se cuida el fruto. Así que quiero que el día de hoy terminar esta parábola. Mateo 20, vamos a repasar del 1 al 16. Mateo 20 del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, tomando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos, más pocos, escogidos. Así que
hablábamos y comenzamos esta parábola la semana pasada. Y les comentaba que la razón por la cual el Señor dio esta parábola fue porque yo creo, en la Biblia Sebastián habla hoy, creo que los discípulos ya lo tenían aquí al Señor. Porque ya en un par de ocasiones ellos estaban peleando por quién tendría un lugar en el reino. Y en otra, Pedro es un poquito más, se pasó dos pueblos. Conoce el carácter de Pedro, ¿no? Pedro le dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos a cambio? Negociemos. Señor, yo dejo, esto es lo que hizo Jacob cuando tuvo la visión de la escalera, ¿se acuerda? Te daré el diezmo si me bendices. Era la negociación. Y muchos de nosotros no estamos lejos de esa negociación. Creemos que nos merecemos ciertas cosas porque nos hemos negado. Lo he dejado. Es la misma clase de justicia que tiene el publicano y el fariseo cuando estaban orando. Porque el fariseo oraba así, Señor, yo ayuno todos los días, diezmos del orégano, del eneldo, ayudo a los pobres, hago caridad, leo la escritura, oro 3 veces al día, no como este publicano. Y el publicano, pero avergonzado porque probablemente no hacía nada de lo que hacía el otro, solo pronuncia un par de palabras que fue lo que lo justificó antes. Y le dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, necesito de ti. Entonces a veces nosotros pensamos que es justo ciertas cosas porque nosotros lo hemos dejado todo. Es cierto, la Biblia habla de ciertos principios inalterables al pensamiento del hombre, inalterables a lo que tú puedas estar viviendo, son transversales a la edad, a las eras, a las filosofías. Pero todo lo hemos recibido de gracia, como decía Valeria hace unos minutos atrás. Todos los discípulos esperaban recibir algo a cambio porque lo habían dejado todo. Y ese es nuestro problema, nuestra concepción humana de las cosas. Pensamos que para Dios es justo aquello que para ti es justo. Entonces es justo dar, por supuesto. Pero hay veces que Dios le quita al que tiene poco para darle al que tiene más. ¿Eso es justo? Humanamente, no es justo. Pero para Dios es justo. Entonces, por eso que el concepto de justicia que podamos tener nosotros en cuanto a nuestro servicio tiene que ser redimido. Y tenemos que ir a la Escritura a ver qué Dios dice de esto. Porque si fuera por méritos, estaríamos codeándonos, pegándonos codazos para a ver quién llega primero. Pero el Señor le dice, porque los primeros serán postreros. O sea, si el Señor le está diciendo, si ustedes están buscando un lugar en el reino, serán los últimos. Pero si ustedes nada buscan, serán los primeros. En cuanto a un lugar, en cuanto a ser vistos. Por eso que mientras Jesús habla de que le es necesario morir, padecer, de que para vivir hay que morir, de que para tener hay que dar. Cuando habla de todo lo inverso, los discípulos quedaron un poco
desorientados, porque ellos esperaban honor y posición. Es lo que buscó Absalón y lo que buscó Adonías. Y dígame usted, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de ellos? Muertos. No te estoy deseando la muerte. Estoy diciendo de que no fructifica. Dios dice Gálatas capítulo 6, hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. Él escudriña las intenciones del corazón, lo más profundo. Él no puede ser burlado. Por eso que mientras ellos esperaban honor, posición, el Señor le hablaba de servicio, de entrega, de muerte. Alguien que no oyó de manera presencial a Jesús lo tuvo más claro, que fue Pablo. Pablo dijo, y creo que lo mencionábamos hace una semana atrás, ¿qué? Puedo dar de lo mío y con el mayor placer, dice, me gastaré a mí mismo por amor de vosotros. Aunque amándoos más, sea yo amado menos. Aunque ustedes no me amen, yo les amo y no tengo ningún problema en dar lo mío y gastarme por completo por amor de vosotros. Hay alguien ahí que entendió lo que Jesús está diciendo. Pero nosotros no queremos gastarnos, no queremos gastar de lo nuestro, ni menos gastarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, es probable que en muchas ocasiones quedemos, como decimos en Chile, chupa, al último. ¿Qué nos dará, Señor? Así que, amados hermanos, todos fuimos llamados a la viña. Hay distintas horas en las que el Señor llamó. Y hablábamos de esto la semana pasada. Algunos fueron contratados a la primera hora. Algunos nacieron en el Evangelio y se les habló de servir al Señor y han servido al Señor durante toda su vida. Hay otros que llegaron en su juventud, otros han llegado en su edad de adulto y otros han llegado a la tercera edad. Pero Dios te llamó en esa etapa. Y si Dios te llamó en esa etapa es para que tú trabajes en su viña. No te llamó para buscar una posición, porque, mire, el Señor lo deja muy claro. Un padre de familia, dueño de la viña. Ningún obrero podía aspirar a ser dueño de la viña, porque había un dueño. Ninguno de nosotros puede aspirar a algo. Él es el dueño. Él reparte como quiere. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Y no me quiero adelantar porque lo hablaré un poco más adelante. Es que cuando Dios comienza a usar a alguien y alguien empieza a ser más visible, se levanta la envidia. Y la Biblia habla de eso. Vamos a llegar allí. Yo enseñaría mejor que él. Yo cantaría mejor. Yo tendría más casas de iglesia. Y se levanta la murmuración. Llegaremos allí. El Señor dio lo que era justo porque la ley decía que un día de trabajo era un denario. Los que realmente debieron haber recibido menos fueron los que trabajaron menos. Pero esto tiene una explicación porque todos hemos acuñado el concepto y la palabra que es la gracia de Dios, ¿cierto? Pero la gracia de Dios se enseña, se interpreta, se explica como el favor inmerecido. Pero eso es como la gracia llegó a nosotros sin merecerla. Pero una vez que la gracia llega a nosotros, no podemos prescindir de ella para seguir viviendo. Porque la gracia es lo que nos sostiene todo el tiempo. Pablo dijo, he trabajado más que todos ellos, los 11 que están encerrados en Jerusalén, los que no quisieron salir, hasta que el Señor mandó la persecución y se expatriaron por todos lados, Ponto, Capadocia, Bitinia,
como dice Primera de Pedro capítulo 1. Pero Pablo, perdón. Estoy como a las mamás que llaman a los hijos con todos los nombres. Bartolomé, Simón, Judas. Pero Pablo dice, pero no he sido yo quien ha trabajado, sino la gracia de Dios. Porque la gracia me alcanzó inmerecidamente, pero en mi caminar en Cristo la gracia me sostiene, me provee lo que necesito, me guía, me orienta. Así que como obrero de su viña, por eso yo dije la semana pasada, tenemos la provisión garantizada. Usted sirva, sirva. El dueño nos envía a trabajar. Algunos están todo el día. Hay gente que ha tenido, mire, a lo largo, llevemos esto también a lo macro, a la historia de la iglesia. Han habido hermanos que han padecido más que nosotros, seamos honestos. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando en Nigeria? ¿Y qué ha pasado a lo largo de la historia hasta Constantino, que establece la fe cristiana como la fe de Roma? Pero antes de eso, los hermanos tenían que esconderse. Era ilegal, eran asesinados. Entonces ellos, podríamos decir, soportaron el calor del día, la fatiga, porque fueron asesinados por causa de su fe. Hoy día nosotros estamos en una etapa y en una parte del mundo en donde el calor del día, la intensidad de la persecución no nos alcanza. No hemos llegado allí. No sé si ha visto la noticia en lo que se ha convertido Londres. Ya hay letreros en inglés y en árabe. Un país fielmente reconocido como protestante, con una corona protestante histórica, ya los musulmanes se le metieron. En Perú, ¿vio la noticia o no? Los niños están siendo adoctrinados y ya hay niños que han decidido, niñas, vistiéndose como musulmanes. Entonces, ¿sabe qué? La noche se acerca. Jesús dijo, mientras es de día, trabajen, pero la noche se acerca. Hermano, la noche se acerca. Trabajemos en la viña. Es tiempo de trabajar. Por eso que, mire, muchos son los llamados. Usted y yo tenemos que predicar. Usted y yo tenemos que tirar la red. ¿Se acuerda de la parábola de la red? No entran todos los peces del mar en la red. No todos son escogidos por el Señor. Porque el llamado es general. Porque usted predica en una plaza y pasan 100, 200, 300 personas que probablemente 3, 5 o 10 fueron escogidos por Dios para salvación y escuchan el mensaje y son escogidos. Pero el llamado es generalizado. Entonces, aquellos obreros que probablemente ya habían perdido toda esperanza de trabajo y de sustento, Dios los busca y los encuentra. Probablemente en el ocaso de la vida, pero te encontró. Y en ese momento tú te conviertes en un obrero de la viña. Si tenemos más vida, entre comillas, por la juventud, aunque sabemos que nadie está más lejos que otro de la muerte. Todos estamos a la misma distancia. Si un accidente, un fallo en tu organismo te lleva y Dios te recoge. Por más que tú veas que hay gente mayor que tú. Pero fuimos llamados y escogidos por el Señor para trabajar. Ahora, ¿por qué contratar el Señor gente para una hora de trabajo? ¿Usted lo haría? ¿Le pagaría lo mismo que trabajó las 12 horas? Usted negociaría. ¿Por qué el Señor? Bueno,
¿Sabe por qué? Porque Él quiso. ¿Sabe por qué el Señor le preserva la vida a uno y a otro no? Porque Él quiso. Y queremos respuestas y obviamos su soberanía, obviamos de que Él es el Señor. Y probablemente, como decía también, y nos ha pasado, yo creo que a usted también le ha pasado. Usted ora de pronto intensamente por algo y llega un hermano nuevo con una petición de oración, similar a la tuya. Y tú oras y tú dices, uy, yo esperaba como 3 años esto, hermano. Pero lo dices por dentro. Lo pienso, pero no lo digo. Y a la otra semana el hermano te manda un WhatsApp, hermano, Dios abrió una puerta. Y tú dices, yo orando 3 años por esto. ¿Sabes por qué? Porque a Él le place hacerlo. A Él le place. Somos nosotros los encargados de juzgar eso para nada. Por eso el Señor le bajó inmediatamente los humos a Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Hubiésemos sido muchos Pedro, yo creo, en ese tiempo. Así que estos hombres no tenían esperanza alguna, pero Dios los contrata. Dios los llama a trabajar. Quiero avanzar. La viña de Dios en este tiempo es su iglesia, la cual la está edificando. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él como labrador ha sembrado, ¿se acuerda la parábola del sembrador? Él ha sembrado, Él sembró. Soberanamente Él la cuida. Y cada uno de sus hijos, cada creyente es injertado en ella y es lo que Pablo llama como la labranza de Dios. Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, si esto lo trasladamos a lo individual, a un aspecto individual, cada creyente es también una viña que debe dar fruto. Usted debe dar fruto. Para lo que hay que cuidarla, es decir, trabajar continuamente en ella. Y esta otra parábola que el Señor menciona respecto a la vid es lo que necesitamos aprender. Juan 15, del 1 al 10. Juan 15, del 1 al 10. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. La palabra produce limpieza, claridad, luz. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿En qué es glorificado el Padre? ¿Cómo glorificamos a Dios con una alabanza? Déjeme decirle que no. Glorificamos a Dios dando fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 10 veces el Señor usa la palabra permanecer. 10 veces. Eso me dice que Él está enfatizando algo, que no lo dice por decir. 10 veces el Señor usa la palabra meno en griego, permanecer, que significa quedarse, hacer escala, morar, perdurar, perseverar, persistir, posar, retener, vivir. Eso significa la palabra meno. Así que tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer en su viña. Tenemos que permanecer en Cristo. Fuimos llamados a permanecer. Cuando usted le dice algo a su hijo, ya me lo dijiste, pero el Señor lo usó 10 veces la palabra. Pero hay algo muy particular que pasa aquí. Me acuerdo que en el viernes lo vimos de paso, en el discipulado. El verso 2, la Reina Valera dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces vivimos con la sensación de que Dios nos va a cortar si no hay fruto. ¿Está incorrecto? No, no está incorrecto porque esa palabra es una de las palabras que quiso decir el Señor cuando dijo cortará. Porque la palabra que el Señor usa en griego es airei, que quiere decir levantar, quitar, cargar sobre sí mismo. Tiene esos 3 significados. Levantar, quitar o cargar sobre sí mismo. Por eso que la nueva traducción, o sea, la Biblia textual, dice así el verso 2 de Juan 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta, y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Entonces, solo haciendo un paréntesis, imagínense a los traductores diciendo cuál es la palabra que encaja aquí, porque, pongamos quitar. No, tampoco se trata de ser azaroso, pero son distintas definiciones. Ahora, para poder entender el contexto y hacer una hermenéutica un poquito más prolija, hay que saber cómo trabaja un labrador con una vid. ¿Qué haría un labrador con la vid? El Señor como creador y omnisciente sabía lo que estaba diciendo. Y probablemente los discípulos entendieron lo que él dijo. Ahora, mire, por eso que hay ciertas barreras teológicas y hermenéuticas para traducir el verbo airei como quitar o arrancar. ¿Por qué? Porque exige una traducción un poquito más conforme a la primera acepción, que es levantar. Y la razón es la siguiente, es que el viñador que cuida del pámpano
En este caso es el padre. Mi padre es el labrador. El labrador quien cuida, el viñador quien ama al pámpano, lo levanta teniendo cuidado de no quitarlo o arrancarlo de la viña, porque por eso es el viñador. El viñador no anda mirando y cortando, sino dice, ¿por qué no dio fruto? Se cayó. Y la razón es por la cual la viña, la vid no da fruto, es por dos motivos. O el pámpano no crece. Una, por la falta de luz. Usted ha ido por el valle en Casablanca, ¿no? Y ve los viñedos tirados. Y todos están alineados y a una misma altura. Entonces puede ser que un pámpano quedó bajo y la luz no le llegó. Y el otro motivo es porque está sucio. Por eso el Señor inmediatamente después, en el verso 3, habla que vosotros estáis limpios. Puedes llevar fruto, ¿por qué? Porque estás limpio. Y en segundo lugar, si no llevas fruto, probablemente no te está llegando la luz suficiente. Yo te levanto para que te llegue luz. Así que todos aquellos que estamos en la viña del Señor, trabajando, uno como una vid, pero siendo la vid dentro o siendo un pámpano dentro de la gran vid, teniendo estas dos vistas y visiones de la parábola, es que si yo veo a un hermano que no está dando fruto, yo le puedo cortar. Si me tomo de la Reina Valera, le corto la cabeza. ¡Córtalo! Lo corto. Lo elimino del grupo. ¿Ah? No viene más a la casa iglesia, lo elimino de la casa iglesia. ¿Ah? Eso es cortar, quitar. Pero el Señor dice, hay algo que está pasando por el cual no estás dando fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué dice Gálatas 5? No es el fruto del Espíritu. Entonces cuando yo veo al hermano afanado, angustiado, cuando yo veo al hermano murmurar contra el hermano, yo no veo amor, yo no veo paciencia, yo no veo gracia, no veo esperanza. Algo le está pasando al hermano. Hermano, parece que estás más abajo, no te está llegando la luz suficiente. Parece que no estás teniendo tiempo con el Señor y su palabra porque su palabra te limpia. Vosotros estáis limpios por mi palabra. Entonces nosotros, ¿cierto? Como la iglesia, la labranza de Dios, levantamos a otro, no lo cortamos. Hay excepciones, ¿cierto? Que la Biblia nos permite de sacar gente de la iglesia. Con el tal, dijo Pablo, ni os juntéis, ni los saluden. Lo dice la Biblia. Nosotros a veces somos demasiado misericordiosos con ciertas personas, pero Dios nos habla en su palabra muy claro. Bueno, pero hay razones por las cuales quizás no estamos dando el fruto. Y esas razones las que le mencionaba hace un minuto atrás. El mundo nos ha ensuciado demasiado la mente. Y no estamos hablando de las cosas groseras del mundo, porque eso es demasiado evidente. Estás demasiado afanado, estás demasiado metido en el trabajo, estás demasiado ansioso y afanado, ensució tu mente y necesitamos tiempo con el Señor. Por eso las reuniones en la semana son tan importantes, porque es como una ducha espiritual, como que es lo que necesitamos oír, es un oasis en medio de un desierto, porque todos lidiamos una batalla allá afuera, porque Jesús les dijo, yo los envío como a corderos en medio de lobos. Afuera el mundo te quiere hacer pedazo. Sobre todo cuando tú haces pública tu fe. ¿Por qué los musulmanes no son perseguidos? Y sí el cristianismo. Estamos siendo enviados como corderos en medio de lobos. Cuidado, no te vayas a vestir como un lobo.
Sé siempre un cordero. La propiedad en la que se trabaja no es de los que le sirven, sino la propiedad es de Dios. La iglesia es de Él, no es nuestra. Por eso que no tenemos nosotros la autoridad de dañar la iglesia. Nosotros no tenemos la autoridad de cortar. ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola del trigo y la cizaña? ¿Quién corta? ¿Quién separa? El Señor. Tú puedes identificar quién es trigo, tú puedes identificar quién es cizaña, pero no se nos dio la autoridad de cortarlos. Porque quien corta es el Señor, no nosotros. Podemos identificar. ¿Puedes identificar un pámpano que no está dando fruto? Por supuesto. ¿Lo cortamos nosotros? No. Levantemos. Levantemos. Ministremos, sirvamos. Por eso que la propiedad en la que trabajamos, el campo, la viña no es nuestra. La iglesia no es nuestra, es del Señor. Por eso que cada trabajador, por lo tanto, debe ser diligente en su obra. ¿Cómo es el dicho? ¿Cómo es? Lo tenías, pasó así. Me quedó la cola del dicho. Pero la desgracia está en lo ajeno, ¿cómo es? En lo ajeno, bueno, al revés. Gracias, Ronald. En lo ajeno reina las desgracias. La iglesia no es nuestra. Entonces, cuando nos apropiamos de ella, ¿sabe lo que hay? Desgracia. Cuando nos apropiamos de nuestros hijos, hay desgracia. Cuando nos apropiamos de nuestra vida, hay desgracia. Cuando nos apropiamos de la gente, hay desgracia. Porque nada es nuestro. Nada, iglesia. Todo le pertenece a Él, aún lo que está afuera. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ellos habitan. Nada es nuestro. Así que si tú quieres que la gracia reine, considérate un obrero, no un dueño de nada. Por eso debemos ser obreros diligentes. Mire el consejo de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 3:15. Lo vimos también hace semanas atrás. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué debemos aprender? A conducirnos, tratarnos, porque es la casa de Dios, no es nuestra casa. Somos sus hijos, sí, por supuesto que sí. Por gracia hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en cuanto a nuestro obrar, Pablo, siervo de Jesucristo. Somos siervos en nuestro obrar. No confundas. Algo que yo le digo de verdad, honestamente, lo que yo siempre tuve como actitud frente a mi padre que me llevaba a trabajar, en varias oportunidades mi papá me llevó a trabajar, nunca, jamás en mi trabajo como obrero de él, le dije, yo soy tu hijo. Me tiraba al suelo a pulir quedaba con las ampollas en la rodilla, porque era obrero, jamás me puse como hijo. Porque aquí vamos a entender cuáles son los roles. Tú eres el jefe, yo soy el obrero. ¿Ok? Pero yo lo tenía internalizado. Nunca confundí los roles. Si había que estar de pie a las 7 de la mañana, era a las 7 de la mañana. No porque era hijo, no, 7:15, 7:30. No, a la hora. ¿A qué hora termina el trabajo el papá? A las 7. A las 7. Después de las 19 horas yo me comprometía con las cosas. Antes no. Él no está presente para corroborarlo, pero tengo una limpia conciencia y por eso se lo digo. Nunca traspasé. No traspase esa barrera que hay en cuanto al servicio, que somos obreros. Somos obreros. Él te va a tratar como un hijo, siempre. Pero tú considérate un obrero. Siempre, Señor, ¿qué quieres que haga? Es la respuesta natural
innata de alguien que conoce al Señor. Saulo no le dijo, ¿y qué? No. Cuando se revela Cristo y lo bota por el suelo y queda ciego, la respuesta de Saulo inmediatamente fue, ¿qué quieres que haga? No le dijo, ¿cómo se te ocurre? No, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe cuál es nuestra respuesta a Dios cuando Él llega a nuestra vida? Señor, yo quiero, Señor, necesito, Señor. Esa es la respuesta de la iglesia. No es así. ¿Qué quieres que haga? Porque Él te llamó. Vosotros no me escogisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Por eso que como obreros y como sus hijos, cada día se recibirá el salario prometido. Cada día sus hijos tienen provisión de su misericordia. Lamentaciones 3, 22 al 23. Dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. ¿Sabe por qué está escribiendo esto Jeremías? Cuando ya los ríos de sangre corrieron por Jerusalén. Cuando los babilonios ya habían invadido y violado a sus mujeres y matado a muchos, y los ríos de sangre, y Jeremías escribe Lamentaciones observando lo que estaba viendo. Y dice esto, por tu misericordia no hemos sido consumidos. El profeta lloró, le dicen. Porque nunca decayeron, sus misericordias nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Tú tendrías las mismas palabras al ver un río de sangre, gente asesinada o lo que más atesoraba haya salido de tu vida. Solo aquellos que han nacido de nuevo, solo aquellos que han gustado del don celestial, solo aquellos que han desestimado y menospreciado su vida, como dice Apocalipsis, hasta la muerte, son capaces de pronunciar estas palabras. ¿Quién te lleva a ese punto? La gracia de Dios. La gracia de Dios te hace desestimar tu vida y ponerla de Él como lo más importante, el tesoro. Está asegurado, amados, la provisión. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando tú sirves al Señor, su provisión está asegurada. Hay veces, es cierto, puede ser abundante, hay veces puede ser un poco menos o justo, pero su provisión está asegurada. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Además están aseguradas las fuerzas. Es que usted no sabe, yo trabajo mucho. Yo lo sé. ¿O tú crees que uno vive en una burbuja? Obvio. ¿O tú crees que tampoco trabajamos? También. Hay provisión para la fuerza. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es que, pastor, yo sé, yo entiendo. Sé que no es la misma fuerza de los 20, que no es la misma fuerza de los 30 ni de los 40. Y tenemos que mirarnos al espejo, porque el espejo te va a decir lo que nadie te va a decir. El espejo no miente. Porque cuando la esposa le dice al esposo, ¿cómo me veo? ¿Me veo más vieja, mi amor? Si le digo que sí, si le digo que no, oh, es una trampa. Mi amor, me traigo los ojos, no puedo mirar. Pero el espejo te... O mire la foto de hace 10 años atrás, de hace 20 años atrás.
El paso del tiempo no tiene misericordia. El tiempo pasa, hermanos, porque este hombre exterior se va desgastando de día tras día. Ya está, ya está. Pero el hombre interior se renueva de día tras día. ¿Sabe? Cuando hay un hombre interior renovado, hay nuevas fuerzas. Hay nuevas fuerzas. No, no vas a correr una maratón, hermano, por favor. Algunos en el grupo de fútbol no se inscriben porque la rodilla, otros se lesionan sin mirar a nadie, no le dan permiso, es peor. Recibí un video, tengo una molestia acá, y está la esposa atrás. Tengo una molestia, pastor, no puedo ir. Pero ¿sabe lo maravilloso cuando recobramos nueva fuerza para hacer su obra? Hay una promesa maravillosa de que Dios capacita a los que llama. Él capacita, Él otorga gracia, Él otorga conocimiento, Él otorga fuerzas nuevas. Todo está resumido en la persona de Cristo. Cuando Cristo es formado en nosotros, cuando su carácter es formado en nosotros, todas aquellas cosas sobran, hermanos. De pronto nos falta un poquito harto de callar muchas cosas y solo escuchar al Señor, escucharle a Él. Así que Dios, como el dueño de su obra, de su viña, asigna trabajo y llama a ello en distintos momentos de la vida del cristiano. Lo decía anteriormente, no importa si es un joven que ha recibido a Cristo y tiene aparentemente una larga vida para servir, o si es un hombre mayor con muy pocos años humanamente hablando para hacerlo. No importa, el Dios soberano llama soberanamente y capacita a cada uno como Él quiere. Por eso nadie puede decir yo soy imprescindible. Necesitamos la sabiduría de los mayores. Necesitamos la energía de los jóvenes. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Como Él quiso. Como Él quiso. Jeremías 1:4 al 10 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No era un niño, pero era la forma de decir, no tengo experiencia. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías, no teniendo, mire, usted se da cuenta de que no hay nadie que haya buscado a Dios para que Él lo reciba.
David fue encontrado por el profeta. Abraham fue buscado por Dios. El Señor se le presenta a Jacob. El Señor se le presenta a José. El Señor se le presenta a Moisés. Jesús fue a buscar a sus discípulos. Felipe fue tomado, transportado y se encuentra con el etíope que iba leyendo Isaías y fue bautizado. Nadie buscaba. Por eso se cumple la escritura cuando Pablo dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque. Él busca. Él va detrás de nosotros. Él escoge. Él llama. Y él llama a Jeremías y Jeremías con toda honestidad y temor. Porque le voy a contar por qué tenía temor. Le dice, Señor, no sé hablar. El contexto, lo que vivía Judá en los tiempos de Jeremías, era como si usted hubiese ido a predicar a la Unión Soviética. Estaba todo el pueblo dando vuelta a la espalda a Dios. Recuerde lo que le decía Elías en el reino del norte, porque sucedió en ambos reinos, en el norte y en el sur. Y Elías le dijo, Señor, han matado a todos los profetas. Nos están matando. Por eso Jeremías en cierta manera se escuda como para tratar de evadir el llamado, pero el llamado no lo podrás evadir, hermano. Porque a todo lo que te envié, irás tú. Y pondré mis palabras en tu boca. No podrás rehusar, no podrás decir no, no podrás arrancarte, porque a todo lo que te envíe irás tú. Por eso, sea a la altura que lleguemos para dedicar toda nuestra vida al Señor, o la mitad de nuestra vida, o el ocaso de nuestra existencia, todos seremos tratados con justicia porque Él nos ha llamado y en cuanto a la provisión para el trabajo, Él asigna. La invitación de Dios a su servicio, a su viña, se establece, ¿sabe? No como un ruego. Y esto yo lo hablé en el Sermón del Monte. Que en muchas ocasiones, cuando Jesús dice algo, nosotros lo leemos como que Jesús está solo pronunciando una palabra. Usted debe entender que Jesús es Dios. Y si Él dice algo, no es una sugerencia. Si Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, no es algo que es así. Él es Dios y lo establece. Si Él dijo, más primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo está diciendo Dios, es un mandato, es un estatuto, es un edicto real, divino. Por eso que cuando el Señor le dijo a los que estaban ociosos en la plaza, ir a mi viña, ¿no le dijo, le gustaría ir a trabajar? No hay una pregunta para si es que quieren ir. De la misma manera, no hay una pregunta de parte de Dios, hay un mandato de parte del Señor. Id a mi viña. A todos les dio el mismo mandato de ir a su viña. Porque el Señor es soberano, es Dios, por tanto sus determinaciones son mandamientos que se quebrantan cuando no se acatan. Si Él me está llamando a ir y yo no voy, yo estoy violentando un mandamiento. Si yo no hago esto, en el poder de su espíritu, en el poder de su fuerza, si yo no perdono, si yo no bendigo a los que me maldicen, bendecid a los que os maldicen, amad a vuestros enemigos, es una sugerencia, es un mandato. Las bienaventuranzas, por eso se llama la constitución del reino, porque es una nueva ley. Cuando Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla, vine a completarla, porque oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, o amad a los que te bendicen, aborreced a vuestros enemigos, pero yo os digo, esto es lo nuevo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Por eso que los ciudadanos del reino comprenden
y viven en otra realidad. Si te piden cargar una milla, llévalo 2. No es una sugerencia, es un mandato. Así que, hermanos, no importa la edad, no importa tu ocupación, y discúlpame si te digo esto, no importa si te sobran 2 horas al día, Dios no pregunta. Pedro estaba trabajando. Pablo iba a dejar cartas para que asesinaran a cristianos. Estaban todos en sus asuntos, en sus negocios, en sus ocupaciones y deberes. Todos, ningún ocioso. Todos estaban haciendo algo y Dios los llama. ¿Significa eso que debería dejarlo todo, ya renuncio a mi trabajo? No, con tu trabajo sirve al Señor. En tu trabajo comienza a servir al Señor. ¿Se acuerda de Caleb? Le voy a leer Josué 14, del 6 al 12. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué a Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Caleb le está hablando a Josué. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. ¿Alguien tiene 40 años o cercano? ¿Yo? Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. ¿Cuántos tiene ahora? 85. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Alguien tiene 85? ¿Anda por ahí? Bueno, había un hombre que tenía 85 con una fuerza de 40. Hay algunos que tienen 50 con fuerzas de 80. Hay quien tiene 40 que parecen de 90. Hermanos, cuídese. ¿Sabe por qué? Porque si Caleb no cuida su cuerpo, y vamos a entrar en un tema práctico, si no come bien, usted no va a llegar a los 85. No va a llegar, no le voy a mentir. Si usted no se cuida, si usted no entiende de que Dios lo ha llamado, va a salir. Pero hubo un hombre que pudo pelear por Hebrón. Una, porque Dios le había hablado. Segunda, porque fue consciente de esa palabra. Cuando tú eres consciente de una palabra, todo tu camino converge en eso. Dios me llamó a servirle, Dios me habló de que iba a ser pastor, bueno, voy a ocuparme de esto. Dios quiere que sirva, bueno, voy a buscar. Pastor, pastora,
o el líder, ¿sabes qué? Siento un deseo de servir al Señor. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, puedes abrir tu casa, ¿te parece? Amén, abro mi casa y comienza. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla y te llama a servir, toda tu vida converge. Caleb, desde los 40 años en adelante, vivió todos sus días esperando ese momento. El momento en el que Dios le entregaría ese monte. Así que no importa la edad, hermano. No importa la edad. Si Dios te llama ahora, cuida, preserva tu vida para aquello que Dios tiene. Éxodo 7:7 dice, era Moisés de edad de 80 años. 80 años 80 años tenía cuando sacó a Egipto, o sea, a Israel de Egipto. 80 años. Moisés no andaba así, andaba adelante. Tuvo que levantar la vara cuando peleaban con los amalecitas. Y se cansó y vino Ur y vino Caleb y le extendieron los brazos para que... Pero hubo un hombre, 80 años. José era joven, 17 años, cuando Dios le habla. La edad es irrelevante. Pero cuando Dios te llama, cuando hay una palabra de Dios a tu vida, a Caleb fue a los 40. Él entendió. A Moisés Dios se le presentó a los 80 años. A los 80. Que muchos dirían, no, ya no estoy para estos trotes. Dios se le presentó a los 80 años. Y vivió 40 más. Murió a los 120. No sé si me van a aguantar hasta los 120 a mí. Discúlpame, mi amor. Si es que llegamos. No sé si usted está atrapando, captando lo que quiero transmitirle este día. Fuimos llamados a su viña, a servir, a trabajar. Como un pámpano fuimos llamados a dar fruto, permaneciendo en él. La interrogante es porque el Señor nos dice cómo permanecer. Pero ¿sabe cómo podemos permanecer en él? Porque todas las situaciones quieren sacarte de Cristo. Cuando tú vives un problema, tu carne, el enemigo hará todo lo posible para sacarte, empujarte, bajarte de la vida. Hará todo lo posible. Esa es la parte figurativa. Pero la parte real es que el desánimo, es que la duda, la ansiedad y el afán te sacan. Entonces tú dices, estoy muy cansado para ir a la casa iglesia. Estoy muy cansado para esto. Y ¿sabes qué? Lo entiendo. Y todo lo podemos entender. Pero cuando alguien quiere permanecer en Cristo porque sabe que sin permanencia no hay fruto, dice, yo, aunque no quiero estar, voy porque sé que es donde tengo que estar, porque en algún momento, iglesia, así como el fruto florece sin que nos demos cuenta, de la misma manera el fruto del Espíritu florece en ti y hay fuerza nueva, y hay gracia, y hay amor para aquellos que no merecen amor, y hay gracia para aquellos que no merecen gracia. Nadie la merece, pero damos de gracia a aquellos que hemos recibido de gracia. Y el fruto del Espíritu florece porque permanecemos. Aunque no quiero estar, sé que debo estar ahí. Señor, sé que tengo que estar aquí porque el que siembra y el que riega nada son, sino que es Dios quien da el crecimiento. Somos regados por su palabra, somos regados cada vez que oímos la palabra de Dios y el fruto comienza poco a poco a florecer. Así que, amados, Él pagará a cada uno lo que es justo.
Podríamos decir, ¿por qué algunos? Pero Él paga, Él es el dueño, Él es generoso con los que no merecen. Y nosotros éramos parte de ese grupo, no merecíamos nada. Por eso que la recompensa que Él da, la provisión que Él da, escuche esto, la recompensa y la provisión que Él da no es un pago por una deuda que Él tiene contigo porque le serviste, es porque Él quiso darte. Y si alguno quiso darle 5 talentos, gloria a Dios, y a alguno le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, es lo que Él quiso porque Él repartió como quiso. Hubo unos que murmuraron. En Mateo 20:11 dice, y al recibirlos murmuraban contra el padre de familia. Esto es letal en el servicio, la murmuración. Murmuraban. ¿Por qué? Es siempre esa gente que no está de acuerdo con las cosas que se hacen. Siempre tiene algo que decir. La murmuración. El, mire, para nosotros es murmurar, pero Mateo ocupa un verbo onomatopeyo, que es un verbo que emite un sonido. Es como que no solo murmuraban, sino que gruñían. Es- había una expresión de disgusto absoluto. Ahora, el descontento pudo ser primero por el tiempo de trabajo. Oye, trabajaron 1 hora nomás. En segundo lugar, la igualdad del trato. ¿Cómo tratas igual a ese? ¿Cómo amas tanto a ese? Señor, mira lo que ha hecho. En tercer lugar, el trabajo realizado en medio del calor del día. Señor, me quemé, me partí el lomo todo el día. O sea, la queja, la murmuración fue lo que socavó. Sin embargo, si ponemos atención a lo que el Señor dice en estas palabras, la razón del descontento era, ¿sabe qué? El trato igual, el trato igualitario. ¿Por qué el Señor hace esto? Porque los discípulos querían un trato diferenciado porque ellos lo habían dejado todo. Si tú crees que Dios tiene un trato diferenciado contigo, que tú eres su regalón, yo soy la regalona, eso no es así. No es así. Es cierto que Jesús tuvo con 3 discípulos más cercanos, pero nunca hubo un trato diferenciado para con ellos. No solo estaban descontentos con lo recibido, sino que tenían profunda envidia hacia los que habían llegado últimos. Estaban diciendo al dueño de la viña que a pesar de todo cuanto habían trabajado y del arduo trabajo, habían tratado a los últimos de la misma forma como los habían tratado a ellos. No puede ser, es injusto. Así que la envidia, la murmuración es algo que se da, ¿sabe cuándo? Cuando trabajamos en la viña. ¿Lo justifico? No, no es justificable. Pero creo que lo he mencionado varias veces. Pablo dice, pero qué bueno que hayan divisiones, murmuración entre vosotros, porque así se manifiestan los que son aprobados y los que no son aprobados. Hermanos, práctico. ¿Hay algo que a usted no le parece?
No lo murmure con el del lado. Usted tiene mi teléfono. Llámeme. Yo lo voy a atender. Me puedo demorar en contestarle porque es verdad. Pero le voy a responder. Estoy aquí todos los domingos. No lo murmure con el del lado. Eso no se hace. Eso es práctico. Mire, en Números 14:2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. El pueblo no estaba murmurando contra Dios, estaba murmurando contra el hombre. Y miren lo que dice el Señor en el verso 27 de Números 27, de Números 14. Número 14, 27. Dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Se estaban quejando de Moisés. Cuando tú murmuras contra el hermano, tú estás murmurando contra el Señor. ¿Y saben quién se va a defender? O se podría defender el Señor, porque estás murmurando contra el hermano. Pablo dice, porque nadie se flagela, nadie golpea, nadie se hace daño a su propio cuerpo, nadie lo mutila. ¿Por qué hacemos lo contrario? Así que, amados, la gratitud solo se despierta cuando se tiene un claro valor de la condición personal que permite apreciar la grandeza de la gracia de Dios con uno. Cuando por medio de su espíritu nos miramos en un espejo, no como el ejemplo anterior, figurativamente, cuando su palabra es un espejo hacia nosotros, nos damos cuenta y podemos apreciar la grandeza que Dios tiene. Así que, amados hermanos, Dios nos llamó. No sé si acudiste al llamado, pero es una orden, no es una invitación. Esta no es la parábola de la invitación a la boda. Esta es una orden de entrar a la viña. Él nos está invitando, Él nos está mandando a ir, que es diferente. Si tú reconoces su voz y si tú sabes quién es, quién te llama, acudirás. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Amados, es tiempo de ir. Es tiempo de lo que Jesús dijo, de poner la mano en el arado. Porque el que pone la mano en el arado no mira atrás. No mires atrás. Si no, no pongas la mano. Abstente. Pero creo que cuando Él habla, su voz es irresistible. Algo pasó en los discípulos, algo pasó en los cristianos y algo ha pasado con nosotros que cuando oímos el mensaje no pudimos resistir. Es lo que a veces llaman gracia irresistible. No se puede resistir la voz de Dios. Si has oído la voz de Dios para servir, vamos a orar. En el ocaso, a mediodía o en el amanecer de tu vida. Para Dios no hay problema de darte fuerza a los 85 años. Dios no tiene problema. El problema lo ponemos nosotros. Señor, déjame ir a enterrar a mis padres. Next. Que los muertos entierren
¿Significa de que no puedo ir al funeral? No, las excusas, lo valioso. Así que, amados hermanos, vamos a orar al Señor. Si usted siente de parte del Señor este día de, Señor, aquí estoy nuevamente. Me llamaste a servir. Usted haga responda al llamado del Señor. No me vea a mí, no escuche mi voz, escuche al Señor, que ha sido el llamado de Dios para tu vida. Cierre sus